Tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este webinar sobre el primer mercado nacional de carbono en Chile y para dialogar sobre cómo movilizar recursos para financiar proyectos de acción climática y emprendimiento verde. Este webinar está organizado por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, se está transmitiendo por las plataformas de Facebook del Ministerio de Medio Ambiente y por La Tercera TV. El Ministerio de Medio Ambiente inició el lunes 19 de julio el proceso de participación ciudadana para consultar el reglamento que crea el primer mercado de carbono de Chile en el marco del nuevo sistema de compensaciones introducido en la modificación tributaria realizada al impuesto verde a las fuentes fijas realizado en el 2020. El webinar nos va a presentar, nos va a hablar sobre el funcionamiento del primer mercado nacional de carbono de Chile, la ministra de Medio Ambiente del Gobierno de Chile, Carolina Schmidt. Después tendremos un diálogo con la directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, Marianne Fey. Y enseguida tendremos un panel de discusión para discutir sobre las oportunidades y desafíos de este mercado de carbono, con Ángelo Sartori, director de Alcance Regional de Verra, una empresa de certificación, Francisca Tondró, directora ejecutiva de la ONG The Nature Conservancy, con Jorge Cáceres, director del Centro de Medio Ambiente y Energía de la SOFOFA, y con Josefa Moque, presidenta de las empresas de los sistemas B en Chile. Yo soy José Luis Samaniego, soy el director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, y tiene en este momento el uso de la palabra la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, para hablar del funcionamiento de este primer mercado nacional de carbono en Chile. Adelante, ministra. Muchísimas gracias, José Luis. Un gusto saludar a todos quienes nos acompañan hoy en esta oportunidad de conversar sobre una herramienta tan relevante para enfrentar la crisis climática que hoy día vivimos con tanta fuerza y que nos impacta particularmente fuerte en nuestro país. Traje con ustedes una pequeña presentación que quiero compartir y que hace referencia justamente a esta herramienta que queremos impulsar en nuestro país para movilizar recursos para la acción climática. Hoy día vemos como en esta lámina justamente, ¿verdad?, que estamos viviendo la pandemia del COVID. Pero detrás de esta gran ola que nos impacta, ¿verdad?, con la pandemia, viene el impacto que genera la recesión, la pérdida de empleo, en las oportunidades de las personas y en la vida de las personas. Pero mucho más grande aún es la ola que viene con el cambio climático, que es el mayor desafío que enfrentamos hoy como generación. Y si bien, ¿verdad?, hoy día vemos el COVID como la principal amenaza, no podemos dejar de perder de perspectiva que es el cambio climático, la gran tragedia y la gran crisis que debemos enfrentar con cada medida con que enfrentemos el COVID y la recesión que viene tras ella. Hoy el mundo científico está siendo muy claro y el informe del IPCC nos va a mostrar con fuerza que estamos acercándonos al punto de no retorno. Y en el mundo tenemos que acelerar justamente nuestros cambios en la forma de hacer las cosas para poder enfrentar esta crisis climática. Chile tiene una ventaja en esta materia, y es que existe un consenso, ¿verdad?, que nos ha permitido enfrentar la crisis climática como una política de Estado que trascienda a los gobiernos de turno y que requiere justamente una transformación profunda en la manera en que hacemos las cosas y movilizamos recursos para una acción climática decidida. En junio del año 2019, Chile tomó la decisión de cerrar todas sus centrales a carbón y estableció un plan de cierre para ello. El año 2020 presentó su ley marco de cambio climático que estableció por ley alcanzar la carbono neutralidad y resiliencia de nuestro país al 2050 como lo pide la ciencia. En abril del año 2020 Chile presentó sus compromisos actualizados al año 2030 con metas ambiciosas en una nueva NDC en línea con alcanzar la carbono neutralidad. En agosto del año pasado el Senado aprobó unánimemente en general la ley marco de cambio climático, y en noviembre del año
pasado, el mundo científico, que trabajó firmemente, ¿verdad?, para la COP, presentó el Atlas de Riesgo Climático a nivel comunal, que nos permite establecer justamente los riesgos por comuna que presenta el cambio climático en nuestro país y las medidas específicas que se deben aplicar en el territorio para adaptarnos al cambio climático. En marzo de este año se presenta el plan de reactivación para ponernos de pie después de esta ola y la pandemia del COVID, estableciendo, al igual que la Unión Europea, que el 30% de toda la inversión pública que se hace para la recuperación económica de Chile se dirige específicamente a la acción climática, con un foco muy importante en la adaptación al cambio climático. En julio de este año se adelanta el plan de cierre de las centrales a carbón, estableciéndose ya que el 65% de todas las centrales a carbón en Chile deberán estar cerradas al año 2025, y en noviembre de este año pretendemos en la COP26 en Glasgow presentar la estrategia climática de largo plazo de Chile, estableciendo las metas y los presupuestos de carbonos sectoriales de nuestro país. Esto solo ha sido posible gracias a un trabajo conjunto, participativo, y yo que quiero agradecer del mundo de la ciencia, del mundo de la academia, del sector financiero, de la sociedad civil, de los privados, los gobiernos locales, los pueblos originarios, los emprendedores, los jóvenes, que conjuntamente, ¿verdad?, han trabajado con fuerza para impulsar esta transformación. Dentro de las herramientas para que logremos los recursos necesarios para generar, ¿verdad?, estos cambios profundos que necesitamos hacer en nuestro país, se han desarrollado una serie de estas iniciativas. La primera, y creo que quiero destacar muy relevantemente, son la emisión de los primeros bonos soberanos verdes en nuestro país, que nos permitieron atraer recursos específicamente para la acción climática, con más de 7.700 millones de dólares levantados en las emisiones del 2019, 2020 y 2021, nos permitieron traer recursos específicos para el financiamiento de proyectos verdes en Chile, proyectos de eficiencia energética, de energía renovable, de transporte limpio. Pero lo más destacable es justamente que la emisión de estos bonos permitió obtener la mejor tasa que en la historia haya obtenido Chile en un bono soberano, y una demanda que fue 12 veces superiores a la oferta que se puso. Entonces aquí nos muestra justamente que Chile tiene tremendas oportunidades para conseguir recursos más económicos para el financiamiento de estos proyectos que son tan necesarios de acelerar. El Atlas de Riesgo Climático a nivel comunal nos permitió saber dónde invertir los recursos en el territorio, según las necesidades específicas de, ¿verdad?, las distintas comunas en nuestro país, dado los sectores que se ven impactados al cambio climático específicamente a nivel territorial. Por otra parte, sabemos que alcanzar la carbono neutralidad implica, mira, se consigue en un 55% por el cambio a las energías limpias. Sin embargo, el otro 45% solo se puede lograr si cambiamos la forma en que producimos y consumimos. Y por eso Chile desarrolló esta hoja de ruta a la economía circular de nuestro país, para transformar todos nuestros distintos procesos para generar un Chile circular sin basura, con 4 ejes muy importantes de cambios regulatorios para la regulación circular, con la innovación circular, la cultura circular y el territorio circular, generando, ¿verdad?, justamente metas específicas de transformación, generación de empleo verde, reducción de residuos, etcétera, que nos permite crear esta transformación de nuestros distintos sectores productivos. Y por último, generó, ¿verdad?, un cambio importante para atraer recursos justamente a estos proyectos, modificando a través de una ley corta de donaciones, ¿verdad?, el castigo que hoy día se hace a las donaciones verdes, levantando las barreras para el financiamiento a las organizaciones sociales con fines ambientales. Pero lo que hoy me quiero referir en detalle es al mercado de carbono a nivel nacional, que hoy día
se encuentra en participación ciudadana, porque es una, ¿verdad?, herramienta concreta que nos permite movilizar recursos específicamente para acelerar las metas de transformación de Chile. Chile estableció la meta de alcanzar la carbono neutralidad y estableció una ruta, un plan maestro para alcanzar esta carbono neutralidad, donde el 50% de del trabajo que hay que hacer para hacer carbonos neutrales en nuestro país viene de reducir fuertemente nuestras emisiones, y ese, ¿verdad?, se alcanza a través de la transformación hacia una industria sostenible. Un 25% de la reducción de emisiones viene de ahí, el hidrógeno verde, un 21% de la reducción de emisiones que nos permite reemplazar, ¿verdad?, los combustibles fósiles, la transformación a la electromovilidad, un 17%, la edificación sostenible, otro 17%, el cierre de las centrales de carbón, etc. Pero el otro 50% viene de generar medidas de capturas de emisiones de gases de efecto invernadero. Y las soluciones basadas en la naturaleza, por lo tanto, forman parte, ¿verdad?, y tienen un rol estratégico en la meta de Chile de alcanzar la carbono neutralidad. ¿Qué, verdad? ¿Y cuál es el objetivo del mercado de carbono? Es movilizar recursos del sector privado para proyectos que nos permitan adelantar nuestra meta, ¿verdad? Adelantar la reducción de emisiones que tenemos establecido en nuestro plan para acelerar la acción climática en nuestro país. Nosotros comprometimos, ¿verdad?, establecer mercado de carbono a nivel nacional expresamente en nuestra NDC, en nuestros compromisos nacionalmente determinados a nivel nacional con nuestras metas al año 2030, como un mecanismo que nos permita adelantar la implementación de nuevas tecnologías y soluciones basadas en la naturaleza, promoviendo la participación del sector privado, que es clave para poder aumentar la ambición. Chile tiene experiencia en justamente los mercados de carbono, en el mercado internacional de carbono del CDM. Actualmente, ¿verdad?, Chile tiene 103 proyectos registrados, ha sido un país activo a nivel global en el CDM, tiene 17 proyectos además que están en proceso de validación. La mayor parte de estos proyectos están en proyectos básicamente de energías renovables, el 61%, y hay una pequeña cantidad que está en otro tipo de proyectos. La idea de tener un mercado nacional de carbono es justamente incentivar toda esta otra variedad de proyectos que nos permiten adelantar nuestra meta de carbono neutralidad a través de la movilización de recursos privados hacia proyectos que generan reducción o captura de emisiones de gases de efecto invernadero. Van a operar en Chile básicamente 3 mercados de carbono, y eso es importante, ¿verdad?, a través de la reforma tributaria que se realizó el año 2020 al impuesto verde. Se establece un sistema de compensaciones para este impuesto verde, que es el que genera el primer mercado nacional de carbono, que es el que se encuentra actualmente en participación ciudadana y que voy a explicar más adelante. El segundo es el que nace a través del proyecto de ley marco de cambio climático que nos encontramos discutiendo actualmente en el Congreso, y que quiero agradecer a la Comisión de Medio Ambiente del Senado y al CR2, que ha permitido un trabajo muy importante en la comisión y la aprobación prácticamente unánime, en particular de este proyecto de ley marco de cambio climático. En este se establecen normas nacionales de gases de efecto invernadero y certificados de reducción de emisiones, que nos van a permitir sumar justamente también a este primer mercado nacional de carbono que se está estableciendo bajo el sistema de compensaciones al impuesto verde. Y por último, ¿verdad?, como ustedes saben, nosotros nos encontramos discutiendo en el marco del Acuerdo de París, el Rulebook, el famoso artículo 6, que establece el mercado internacional de carbono, ¿verdad?, bajo el Acuerdo de París, y cómo interacciona con el CDM. Estos 3 mercados, ¿verdad?, el mercado a nivel nacional, que se genera a través de la compensación del impuesto verde, el que se va a incluir, el que se genera a través de la ley marco de cambio climático, y el mercado internacional de carbono, serían los que operarían en nuestro país para movilizar recursos y entregar recursos al sector privado para adelantar nuestra meta de carbono neutralidad.
La reforma tributaria del año 2020 al impuesto verde modificó el criterio de afectación del pago de este impuesto. Antes de la modificación se pagaba el impuesto verde las empresas que tuvieran una capacidad instalada, ¿verdad? Que tuvieran calderas o turbinas, que tuvieran una potencia térmica mayor a 50 megawatts. Esto se cambió el año 2020, estableciendo que independientemente de cuál fuera la tecnología o la capacidad instalada que tuvieran, todas las empresas que emitieran tenían que pagar el impuesto verde, estableciéndose, ¿verdad?, que tanto las que emitieran por sobre 25.000 toneladas de CO2 o 100 toneladas de material particulado tenían que pagar todas este impuesto. Esto aumentó la cantidad de sectores afectos al impuesto verde, incluyéndose entonces las siderúrgicas, las cimenteras, las empresas de vidrio, que antes no estaban afectas al impuesto verde y que justamente, ¿verdad?, ahora quedan con esta reforma afectas a este impuesto. Por otra parte, se estableció que por primera vez se podía pagar el impuesto verde mediante mecanismos de compensación. ¿Qué significa esto? Que una empresa, ¿verdad?, que está grabada con el impuesto verde y tiene que pagar porque tiene emisiones de CO2 o material particulado, ¿verdad?, puede determinar pagar el impuesto directamente al servicio de impuestos internos, con lo cual esos recursos de ese impuesto van todos a las necesidades generales del Estado, en salud, educación, etc. O pagar el impuesto mediante la compra de certificados de proyectos para compensación. Esto es proyectos que permiten reducir emisiones, ¿verdad? Y que justamente permite canalizar esos recursos que las empresas tienen que pagar por impuesto verde directamente hacia proyectos que reduzcan emisiones. Esto nos permite reforzar el efecto ambiental del impuesto verde mucho más allá de lo recaudatorio. En vez de que esos recursos se vayan hacia proyectos generales del Estado, que se vayan directamente a financiar, ¿verdad?, necesidades y requerimientos de emprendedores verdes, de ONG, de distintos actores, ¿verdad?, que están haciendo proyectos de captura de emisiones, etcétera, que sean y que nos permitan aumentar y acelerar la velocidad de reducción de emisiones en nuestro país hacia alternativas diversas que permitan sinergias virtuosas, que sean más costo eficientes y que tengan beneficios sociales y medioambientales en la reducción específica de las emisiones locales. Y esto es tremendamente importante y lo quiero señalar acá. El impuesto verde se debe pagar por 4 contaminantes, ¿verdad? El dióxido de carbono y 3 contaminantes locales. El CO2 es un contaminante global, no importa dónde yo lo genere, tiene el impacto justamente en producir este calentamiento global. Sin embargo, el black carbon tiene, ¿verdad?, es un contaminante local. ¿Qué es eso? Que tiene efecto directamente sobre la población del lugar donde se emite este black carbon. Y esto lo constituye el material particulado, el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno. Por lo tanto, en el sistema de compensación, solo, ¿verdad?, se puede realizar con proyectos que cumplan las condiciones territoriales. Eso es lo que, ¿verdad?, quedó establecido. Entonces tú vas a establecer una compensación, o sea, vas a elegir pagar el impuesto financiando proyectos, ¿verdad?, que tengan certificados de reducción de emisiones de material particulado, dióxido de azufre u óxido de nitrógeno. Estos solamente podrán hacerse si la fuente afecta, la que tiene que pagar. Si estuviera en una zona saturada o latente, el proyecto de reducción también tiene que estar en esa misma zona saturada o latente. Y si la fuente afecta no está en zona saturada o latente, el proyecto debe estar, de reducción, debe estar en la misma comuna o adyacente. Entonces aquí el concepto que hay detrás es que los contaminantes locales sean justamente y se incentive el desarrollo de proyectos de reducción de emisiones y el financiamiento a través de estos certificados de compensación de emisiones, justamente en la misma comunidad, en los mismos territorios donde se generan estas emisiones. La compensación al impuesto verde se debe realizar por separado
para cada uno de los 4 contaminantes que les mencionaba anteriormente. Y el costo del impuesto verde es diferenciado según su impacto territorial. Esto es muy relevante, esa fórmula media, ¿verdad?, compleja que se ve ahí, lo que hace es establecer que no da lo mismo donde se generen las emisiones. Entre mayor es ¿verdad?, la cantidad de población expuesta a una emisión, mayor es el costo del impuesto verde. Por ejemplo, en el caso de Puente Alto, el costo de emitir una tonelada de material particulado por impuesto verde alcanza casi a los $70.000 por tonelada emitida. Lo mismo, ¿verdad?, cambia y se va modificando para cada uno de los 3 contaminantes locales, porque efectivamente el impacto de estos contaminantes locales sobre la población es mucho más relevante si es mayor la cantidad de población afecta. Por lo tanto, ahí el costo del impuesto es mucho más alto y los recursos que van hacia los proyectos que reducen contaminantes locales en esas poblaciones es también, entonces, muchísimo más alto. Y el impuesto verde establece que el costo por CO2 es de $5, que es el contaminante global, $5 en general, independiente donde se genere. El 77% de la recaudación del impuesto verde estimado es por estas emisiones de CO2, el otro, ¿verdad?, porcentaje, el resto más del 20%, 23% aproximadamente, se da por estos contaminantes locales o black carbon. ¿Cómo se paga el impuesto verde en la reforma tributaria? Esto es muy importante que entender que las empresas afectas al impuesto verde, ¿verdad?, que tienen en su RCA, en su resolución de calificación ambiental, un límite a la emisión, tienen que cumplir el límite. No, el impuesto verde no permite que las empresas puedan generar emisiones ilimitadamente. Tienen que dar cumplimiento, ¿verdad?, a el límite de emisiones que está establecido en su resolución de calificación ambiental. Si hay una norma de emisiones, ¿verdad?, que afecte digamos, a las emisiones respectivas, tienen que además bajar sus emisiones para cumplir la norma de emisión, ya que esta manda, ¿verdad? Y por lo tanto, nadie puede emitir por sobre una norma de emisión. Y si además esa empresa está en un lugar que tenga un plan de descontaminación, por ejemplo, está obligada también a reducir sus emisiones para dar cumplimiento a las medidas establecidas en el plan de descontaminación. El impuesto verde se paga por todas las emisiones que la empresa realice, siempre entendiendo que tiene que haber reducido todas sus emisiones para dar cumplimiento a toda la normativa vigente en el territorio donde esa empresa se encuentra. Por otra parte, los proyectos, ¿verdad?, que pueden generar compensación de emisiones tienen que estar desarrolladas no por la misma fuente que afecta al impuesto, sino que otro tipo de proyecto, por ejemplo, un proyecto que tenga una ONG de una solución basada en la naturaleza, como puede ser una forestación o manejo sustentable de bosque nativo, ¿verdad? Esa persona, esa ONG, ese proyecto, tiene que generar una reducción de emisiones sobre la línea de base que sea adicional, que sea medible, que sea verificable y que sea permanente. O sea, sin ese proyecto, ¿cuál era la captura de emisiones que había en esa localidad? Con digamos, este proyecto, cómo aumenta, mejora esa captura, por lo tanto hay una reducción adicional de emisión, y sobre eso se emite un certificado de emisión que la empresa afecta al pago del impuesto verde, puede comprar entregándole los recursos a ese proyecto, a esa ONG, y de este modo paga su impuesto, una parte directamente al Servicio de Impuestos Internos y la parte que haya, ¿verdad?, reducido de emisiones a través del financiamiento de este otro proyecto, es el neto que tiene que cancelar al Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuáles son las obligaciones que deben cumplir los proyectos verdes para poder ser proyectos que permitan compensar las emisiones del impuesto verde, ¿verdad? Tenemos que entender que las empresas afectas al pago del impuesto verde podrán compensar pagando
todo su impuesto verde o parte de este impuesto, ¿verdad?, de las emisiones que ellos realizan mediante la compra de certificados de reducción de emisiones que realizan proyectos verdes. Y para que estos proyectos verdes puedan vender sus certificados de reducción de emisiones, deberán cumplir 4 exigencias y 4 criterios de sustentabilidad, si queremos ponerlo resumidamente. En las 4 exigencias que deberán cumplir estos proyectos verdes es que tienen que demostrar que generan reducción de emisiones que son adicionales a las que existían previo a la ejecución de ese proyecto. Tienen que ser reducción de emisiones que sean medibles, o sea, cuantificables, cuánto efectivamente toneladas de CO2, de gases de efecto invernadero, ¿verdad?, material particulado, etcétera, se están reduciendo gracias a la aplicación de ese proyecto. Tienen que ser verificables y tienen que ser permanentes en el tiempo. Los criterios de sustentabilidad que deben cumplir es que tienen que tener una línea de base antes de que se realice el proyecto que sea realista y creíble. Tienen que tener una cadena de custodia clara y transparente, es decir, todo lo que tenemos que tener una trazabilidad de la reducción de emisiones que se realiza gracias a este proyecto, y se debe resguardar de impactos no deseados. No me sirve nada un proyecto verde que reduce emisiones pero genera un impacto, por ejemplo, en generar otros contaminantes indeseados a nivel territorial. Y por lo tanto, eso, ¿verdad?, es lo que se revisa y eso es lo que se establece en estos criterios de sustentabilidad. En el reglamento de compensación de emisiones se establecen las obligaciones de los proyectos para compensar emisiones. Se podrán compensar con proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, describiendo el uso del área intervenida en los últimos 10 años pasados, de manera a demostrar efectivamente que hay adicionalidad con el proyecto, ¿verdad?, de solución basada en la naturaleza que se está generando. Antes que hubiera manejo sustentable de bosque nativo, por ejemplo, esto era lo que la situación en el territorio, y ahora, ¿verdad?, que se implementó este proyecto de manejo sustentable de bosque nativo, cuál es la realidad en ese territorio, y por lo tanto puedo demostrar que hay una reducción efectiva de emisiones. Los proyectos deberán describir cómo se relacionan o aportan a los compromisos que estableció Chile en la NDC, es decir, nosotros establecimos compromisos específicos de forestación sustentable, de manejo de bosque nativo, cómo se hacen cargo de economía circular, etcétera, y aportan, ¿verdad?, justamente en ese objetivo establecido, los compromisos establecidos en la NDC. No podrán ser utilizados como proyectos de reducción de emisiones los proyectos que han sido desarrollados en las mismas fuentes que deben pagar impuestos, porque estos son parte de las obligaciones, ¿verdad?, se establece en el mismo impuesto verde. Entonces tienen que ser en otras fuentes. Y no serán aprobados aquellos proyectos de reducción de emisiones que a su vez generen un aumento de las emisiones de otro contaminante que está afecto. Aquí no se trata que yo compenso con un proyecto que me reduce dióxido de azufre, pero me aumenta óxido de nitrógeno. No. Tampoco, ¿verdad?, podrán compensar con actividades que cierran o deben cerrar por incumplimiento de normativas ambientales o porque terminó su vida útil, no se aceptan, y solo se podrá compensar por material particulado fino, y esto es importante porque es el que tiene impacto en el territorio. ¿Qué medidas se establecen efectivamente para incentivar que se pueda compensar con proyectos de mediana escala y soluciones basadas en la naturaleza? Es un foco muy importante que queremos poner en este mercado nacional de carbono, es incentivar por parte de la sociedad civil la generación de este tipo de proyectos. Y para eso, ¿verdad?, se establece en el reglamento, que hoy día está en participación ciudadana, la posibilidad de que estos proyectos más pequeños, ¿verdad?, que no tienen generalmente ni los recursos ni las facultades para poder hacer grandes estudios, puedan presentarse en forma conjunta, definiendo un representante ante la autoridad que permita abaratar costos de consultorías y auditoría necesarios para su certificación y disminuir la carga administrativa y los tiempos de evaluación. Todo esto para favorecer los proyectos que sean virtuosos y disminuir las barreras de entrada a los proyectos más pequeños. Y el Ministerio del Medio Ambiente deberá establecer mediante una resolución y publicar, ¿verdad?, los datos de entrada necesarios para que puedan cuantificar la línea de base, que este es el tema más
importante para poder demostrar la adicionalidad que generan estos proyectos en la reducción y captura de emisiones. Esto, ¿verdad?, ahí se establece para cada uno de los proyectos de energía renovable, a proyectos de eficiencia energética y de soluciones basadas en la naturaleza con beneficios a la biodiversidad nativa a través de los bosques, los humedales, las turberas, entre otros. Este es el procedimiento. Aquí se ve un cuadro un poco complejo, pero básicamente en términos generales, ¿verdad? Un proyecto verde que se quiere presentar para poder capturar o para poder captar estos recursos, ¿verdad? Que moviliza el mercado de carbono, lo que hace es que presenta ante el Ministerio del Medio Ambiente, ¿verdad? Cuáles son, que cumple sus requisitos, los requisitos, que él cumple con los requisitos. Esto, ¿verdad? El Ministerio del Medio Ambiente tiene un máximo de 60 días para decir, sí, evalúa que cumple todos los requisitos para poder postularse a la certificación. La segunda parte, ¿verdad?, es que se vaya al proyecto implementado y un auditor externo certifica que se hayan producido la reducción de emisiones específicamente que ese proyecto genera. Esto es ratificado por la Superintendencia del Medio Ambiente, que entonces informa al Ministerio de Medio Ambiente que efectivamente esa reducción de emisiones se produjo, y con eso, ¿verdad?, el Ministerio de Medio Ambiente en 10 días tiene que certificar el proyecto y subir que este es un proyecto certificado, esa certificación de emisión efectivamente se produjo en una plataforma. Por otra parte, ¿verdad?, entonces tenemos a las empresas contribuyentes que tienen que pagar el impuesto verde. Entonces ellos miran, oye, ¿qué proyectos efectivamente han reducido emisiones en las comunas donde yo estoy instalado, en las regiones donde yo estoy instalado? Y, por lo tanto, compran esos certificados de emisiones de esos proyectos, y después van hacia la Superintendencia de Medio Ambiente, que hace entonces el cálculo neto entre el total que tiene que pagar por las emisiones que realiza esa empresa, menos lo que pagó a través del mercado de carbono hacia los proyectos verdes que reducen emisiones en su comuna, y cuál es el pago neto entonces que tiene que realizar al servicio de impuesto interno. Entonces existe este registro nacional de proyectos de compensación que facilita justamente el acceso a recursos por parte de estos proyectos verdes, que tiene un registro que es público, que contiene la trazabilidad completa del sistema, ¿verdad?, partiendo por los proyectos que han sido aprobados y finalizando finalmente por las compensaciones materializadas. También, ¿verdad?, nosotros vemos aquí que hay proyectos que han sido certificados internacionalmente, y la idea es poder homologar, ¿verdad?, y certificar en el mercado nacional estos proyectos. Por lo tanto, los programas de certificación internacional que quieran, ¿verdad?, formar parte del Sistema Nacional de Compensación por el Impuesto Verde deberán solicitar al Ministerio del Medio Ambiente su reconocimiento y demostrar, ¿verdad?, que en su actuar incorporan los mecanismos de transparencia requeridos en Chile, los de trazabilidad, los mecanismos de contabilidad y reducción de emisiones, las metodologías, etcétera, y el Ministerio de Medio Ambiente establecerá entonces la homologación de los certificados de reducción de emisiones provenientes de programas de certificación internacional que han sido aprobados. ¿Cuáles son los beneficios del mercado de carbono? Bueno, el sistema de compensaciones, ¿verdad?, lo que permite es profundizar, como decíamos anteriormente, el sentido ambiental del impuesto verde. Ya no es solamente recaudatorio, sino que nos permite movilizar recursos directamente hacia proyectos verdes de mitigación y de captura que sean más costo eficientes. Gracias a las compensaciones se podrán financiar proyectos de reforestación, transporte público, recambio de calefactores, etcétera, que difícilmente podrían ser implementados sin este instrumento. Permite movilizar recursos hacia proyectos de soluciones basadas en la naturaleza que tienen grandes beneficios, ¿verdad?, no solamente para la acción climática, sino que también para la biodiversidad del país, y son un instrumento económico y ambiental que tiene un componente territorial que quiero destacar, que es muy relevante, ya que nos permite mejorar las condiciones socioambientales básicamente de las comunas, que además, ¿verdad?, donde se generan las emisiones de los contribuyentes.
¿Cuáles son los plazos en la implementación de este proyecto? Se encuentra actualmente este reglamento en consulta ciudadana hasta septiembre, ¿verdad?, para la elaboración del proyecto definitiva y la aprobación del Consejo de Ministros de la Sustentabilidad. Nosotros pensamos que ya el primer semestre del próximo año debiéramos tenerlo, por lo tanto, ya con la aprobación de la Contraloría General de la República, para la implementación de esto durante el segundo semestre del año 2022 y haciendo efectivo esto el año 2023 operando. Y yo quiero agradecer particularmente al Banco Mundial, que ha sido un tremendo actor, y acabamos de recibir además ya la confirmación que tenemos el apoyo y el financiamiento además para acompañarnos durante todo ese proceso de implementación. Aquí un llamado nomás: la participación de todos los sectores en esta consulta pública que estamos realizando es tremendamente relevante para poder enriquecer esta propuesta, ¿verdad?, y poder implementar este primer mercado nacional de carbono en Chile. Ahí está la página web para poder aportar en la consulta ciudadana y poder tener un mercado de carbono robusto que nos permita dirigir, movilizar recursos para una acción ambiciosa en nuestro país y acelerar nuestra meta de carbono neutralidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra Carolina Schmidt, por esta interesante y detallada presentación. Vamos a conversar ahora con una de nuestras invitadas, Marianne Fey, directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Banco Mundial ha venido acompañando la construcción de esta propuesta para el mercado de carbono. Marianne Fey es una economista, ella es franco-estadounidense, y queremos empezar preguntándole, Marianne, ¿qué oportunidades considera el Banco Mundial que tiene Chile al contar con un reglamento que establezca un mercado nacional de carbono en este marco del sistema de compensaciones del impuesto verde? Adelante, por favor. Gracias, José Luis. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Gracias, José Luis, y gracias también, ministra, por esa excelente presentación. Primero que todo, le quería felicitar por el inicio de este mercado de carbono chileno. Y me impresiona mucho la sofisticación del sistema, ¿no? Y además, una cosa que me parece bastante importante, que este mercado tiene un elemento muy crucial para la economía política de la acción climática, que es un mercado que tiene beneficios locales y inmediatos, ¿no? No es solamente un mercado para beneficios a largo plazo y para beneficios a nivel mundial, ¿no? Y entonces el tema de que tiene ese componente sobre particulate matters, SOx y NOx es muy interesante y muy completo. Entonces es un gran placer celebrar este hito, pero al mismo tiempo yo diría que no es gran sorpresa. No es gran sorpresa en el sentido que Chile ha tenido un rol bastante activo durante las negociaciones internacionales en torno a cambio climático, y hemos visto grandes avances y compromisos en Chile en los últimos años, ¿no? Desde el 2015, cuando Chile presentó su primera contribución determinada a nivel nacional, su NDC, se ha avanzado de manera sustantiva en el desarrollo no solamente de la institucionalidad, pero también de las políticas y de las capacidades en materia de cambio climático. Todavía, sin embargo, obviamente hay mucho que hacer para llegar a la carbono neutralidad, y en particular vemos que el sector energético chileno todavía es un gran contribuyente de emisión de gases de efecto invernadero, y que todavía cuenta como casi 80%, me parece, de las emisiones nacionales. Entonces, dentro de eso, ¿cuál es el rol de un mercado de carbono? La ministra insistió mucho sobre el rol del mercado de carbono para movilizar recursos, para las inversiones o para las compensaciones que podrían ayudar para que la transición sea justa. Pero yo también quería insistir sobre el tema de que un mercado de carbono es necesario para que la transición sea eficiente, ¿no?
Obviamente nunca será suficiente en sí mismo para toda la transformación que se necesita, pero sí es crucial para la eficiencia de esa transición porque crea señales para incentivar el buen comportamiento y las inversiones correctas. Entonces, desde este punto de vista de tener un mercado bien diseñado que puede tener esos dos papeles, esos dos roles, ¿no? De movilización de recursos y de incentivación para la eficiencia, es muy importante y es fantástico ver a qué punto ha podido avanzar el Chile. Muchas gracias. No, adelante, Marian. Perdón. Punto también muy importante que destacó la ministra es que el reglamento permite establecer este potencial de articulación con los mercados internacionales. Y eso además es primordial para la incorporación de esos instrumentos de gestión ambiental. También va a permitir al Chile que honra los compromisos internacionales adquiridos en esta manera, ¿no? Entonces, otro punto que me parecía muy importante dentro del contexto de COVID, me encantó esa slide del cartoon que tenía la ministra, ¿no? Con las 3 olas. Y ahí pienso que los instrumentos de precio del carbón no solamente son una herramienta transformadora de la acción climática, pero puede ser una gran parte de un instrumento bastante importante para esa recuperación económica post-COVID, ¿no? Y ahí nosotros vemos que muchos de los mercados de exportación de Chile están adoptando políticas para combatir el cambio climático. Entonces, los riesgos que existen hoy en día para el Chile no solamente son los riesgos de impactos climáticos, pero los riesgos de políticas climáticas, ¿no? Las climate policy risk a diferencia del climate impact risk. Y lo más que puedan avanzar en Chile a tener un sistema de incitaciones para impulsar inversiones públicas y privadas, lo mejor preparado que podría ser el país para esas climate policy risks. Muchas gracias, Marian. Mira, te preparamos 3 preguntas. Ya te hicimos la primera, va la segunda de 3. Sabemos que el Banco Mundial tiene 2 programas importantes, el Partnership for Market Readiness y el Partnership for Market Implementation. Entonces, la pregunta acá es cómo se ve el Banco Mundial o cómo plantea el Banco Mundial el acompañamiento necesario para la instrumentación de como este mercado, instrumentos de mercado en los países de nuestra región, en América Latina y el Caribe. Sí, bueno, como explicaste tú, con el Partnership for Market Readiness, el PMR, tenía el propósito de apoyar esa reducción más costo efectiva de las emisiones y fue creada en el 2010, ¿no? Cuando todos esos instrumentos estaban iniciándose, ¿no? Y esta iniciativa proporciona financiamiento y asistencia técnica para explorar, desarrollar y pilotear esos instrumentos de precios al carbono en los países beneficiarios. Se trata de una valiosa plataforma de aprendizaje y de intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de impuestos, de esquemas de transacciones o de compensación de emisiones y esos tipos de instrumentos basados en el mercado. Esa iniciativa, el PMR, también sirve como una plataforma de intercambio de conocimiento que facilita el diálogo entre más de 30 países, incluyendo también varias organizaciones técnicas internacionales y expertos técnicos. En la región de América Latina y el Caribe son 8 países que se han beneficiado de este apoyo. Son Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Panamá y Perú. Por ejemplo, en Brasil, el PMR apoyó al país a explorar varios instrumentos de fijación de precios de carbón mediante la realización de estudios analíticos sobre las opciones de diseño de política, sobre la evaluación de sus impactos y también
también ayudó con la creación de capacidad de modernización. En Colombia, el PMR apoyó el desarrollo de acciones nacionales de mitigación apropiadas, las famosas NAMAs, de acreditación en el sector de transporte, así también como un esquema de compensación nacional. Y hoy en día Colombia también está trabajando en la introducción de estándares de desempeño de vehículos. Otro ejemplo, en México el financiamiento del PMR apoyó al establecimiento de un registro nacional de emisión de GI y al desarrollo de un sistema de MRV, ¿no? De monitoreo, reporte y verificación para acreditar las NAMAs de transporte y vivienda urbana. En el caso de Chile, el gobierno es parte de la alianza desde 2011, así que casi desde el principio de la alianza. Y el proyecto sobre instrumentos de mercado para la mitigación del cambio climático fue financiado con una donación de casi 5 millones del PMR y administrado por el Banco Mundial. Y fue fundamental, me parece, la ministra nos puede confirmar, para la implementación del impuesto al carbono que tenemos hoy. El proyecto apoyó en el diseño y la implementación del MRV, del marco de monitoreo, reporte y verificación, el diseño de un sistema de registro usado por instalaciones afectadas al impuesto a la emisión de carbono y también a la capacitación tanto del sector privado que del sector público. También ayudó a entender en mayor profundidad el impacto del diseño del impuesto a las emisiones de carbono y en la matriz energética. Entonces, ese proyecto buscaba informar a los responsables políticos y las partes interesadas sobre los diferentes escenarios potenciales que involucraban a los instrumentos de precio del carbono y sus diseños y las opciones para mejorarlo. Y con este fin, el proyecto entregó fondos adicionales a Chile para ayudar con la evaluación de la factibilidad de un mecanismo de compensación de offsets, los ETS. También hoy en día la Alianza de Implementación para los Mercados de Carbono, que es el otro mecanismo, también conocido con el PMI, Partnership for Market Implementation, es la sucesora del PMR. Y el objetivo del PMI es ayudar a los países beneficiarios a diseñar, poner a prueba y implementar, obviamente, los instrumentos de fijación de precios del carbono que sean alineados a las prioridades de desarrollo nacionales. A partir de 2021, sirve el PMI también como una plataforma de intercambio de conocimiento y que hoy en día facilita el diálogo entre más de 30 países, otra vez también organizaciones técnicas internacionales y obviamente expertos técnicos. Último punto, quería insistir sobre el hecho que para nosotros es muy valioso trabajar con Chile, que es uno de los países más involucrados en este programa. En efecto, Chile fue el primer país receptor del PMR que completó con éxito sus actividades. Así estamos muy contentos de que el gobierno de Chile ha considerado solicitar apoyo para continuar el compromiso con el PMI. Perfecto. Y nuestra tercera pregunta para ti, Marian, sobre las lecciones aprendidas. ¿Qué lecciones aprendidas con base en el desempeño en otros países puede comentar el banco que debería de tener en cuenta Chile y otros países de la región para que este mercado funcione correctamente? Bueno, primero y antes de cualquier implementación es necesario obviamente un adecuado diseño y el pricing del carbono es clave para ello, ¿no? Dado lo anterior, desde el Banco Mundial y en conjunto con la OCDE, diseñamos una serie de principios basados en la experiencia de diversos países en la implementación y diseño del carbon taxes. Y esos son, primero, justicia.
¿no? Y antes hablaba de economía política y obviamente ni una de esas iniciativas pueden funcionar si no están aceptables, si no cuadran con la economía política de un país. En general, este principio de justicia es bastante importante. Es el principio de quien contamina paga y un principio que ayuda a distribuir los costos y beneficios de forma equitativa, quitando cargas desproporcionadas para los grupos vulnerables. Entonces, primero, justicia. Segundo, alineación de políticas y objetivo. Obviamente es muy importante utilizar el precio del carbono como una medida que facilita la competencia, la apertura, que garantiza la igualdad de oportunidad para las alternativas de baja emisión de carbono, pero tenemos que tener esa coherencia entre este instrumento de precio de carbono y los otros instrumentos de política pública. Tercero, estabilidad y previsibilidad. El precio de carbono no es necesariamente el mejor instrumento para incentivar inversión a largo plazo, que son cosas que se necesitan para la transición, ¿no? Pero donde pueden ser aún un obstáculo a esas inversiones a largo plazo es si faltan estabilidad y previsibilidad. Así que aplicar precios del carbono dentro de un marco político estable que dan una señal de inversión coherente, creíble y fuerte, es muy importante también tener una previsibilidad sobre la intensidad o los precios, cómo van a aumentar a través del tiempo. Cuarto, eficiencia y rentabilidad. Queremos garantizar que el diseño promueva la eficiencia económica y reduzca los costos de transacción y los costos de reducción de las emisiones. Y finalmente el quinto es fiabilidad e integridad medioambiental. La ministra nos explicó muy bien cómo el sistema chileno va a permitir una reducción medible y que se puede verificar de los comportamientos perjudiciales para el medio ambiente. Un buen ejemplo es el impuesto noruego sobre el carbono. Es un impuesto que tiene más de 20 años, como ustedes saben, puede ser. En Noruega hoy en día se paga más de $65 por tonelada de emisión de carbono, y eso ha ayudado a priorizar las inversiones en captura de carbono y otras tecnologías de reducción de emisiones, y sirve para tomar decisiones de inversión, y es un costo que las empresas añaden a sus cálculos para evaluar si un nuevo proyecto de petróleo y gas es una inversión viable. Así pues, el precio de carbono es un instrumento bastante importante para estimular las inversiones en tecnología, para impulsar el cambio de combustible fósil por energía limpia y para reducir las emisiones, pero todo eso mientras está diseñado de forma eficiente. El último punto que quería hacer es que cuando se introducen políticas de precio de carbono o se aumentan los precios, es muy importante diseñar el uso de los ingresos para fomentar una transición más justa que considere a aquellas personas que dependen de actividades carbono intensivas y que se verán afectadas por la transición hasta la carbono neutralidad. Entonces, y ahí sabemos que las nuevas políticas, la reforma de esas pueden avivar o exacerbar el problema más amplio dentro de la comunidad. Por ejemplo, las protestas que pasaron en Ecuador o en Chile, sabemos que esas alimentaron preocupaciones más amplias sobre las eficacias de los gobiernos, las respuestas políticas adecuadas y todo eso. Entonces sabemos que hay toda esa sensibilidad sobre las políticas que afectan los precios de los productos básicos y indica la relevancia de consideración de política complementaria para el uso de los ingresos y los co-beneficios de la fijación del precio de carbono. Muchísimas gracias por tus comentarios, por tu tiempo. Hay muchísimo para comentar. Yo creo que
bueno, hemos tenido los puntos de vista de la parte del diseño del mercado. Ahora pasaríamos a un panel con 4 actores de la sociedad que podrían ser promotores, beneficiarios, implementadores de este mercado. Voy a darle la bienvenida entonces. José Luis, perdón, un segundo. Ministra, adelante, sí. Perdón, sí, José Luis. Oye, no, que no quería, digamos, dejar de agradecer a Marianne Frey el trabajo realizado con Chile justamente para promover la acción climática. Yo quiero destacarlo porque ha sido tremendamente importante, Marianne, para que podamos establecer la acción climática como una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno y que sea la base del desarrollo sostenible de nuestro país. Y quiero en particular destacar algo que ha sido muy, muy relevante para ayudarnos a romper con esta mirada de que el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente son 2 mundos que van por carriles separados. Hoy día existe solo un camino, solo uno, para generar el desarrollo a nivel global, y este es con una acción climática ambiciosa. Y en ese sentido, el estudio macroeconómico que hizo de la carbono neutralidad el Banco Mundial, que fue clave además para establecer dentro de nuestro proyecto de ley marco de cambio climático, que estableció que alcanzar la carbono neutralidad en Chile generaba un incremento en el PIB de nosotros de más del 4,4%, justamente porque además transforma nuestro país desde un país que actualmente es importador de energías fósiles sucias a un país que puede ser exportador de energías limpias al mundo, y que este crecimiento, ¿verdad? Además los beneficios directos que se generan se multiplican casi por 5 si consideramos los enormes beneficios indirectos a través de la mejora de calidad de vida de las personas, a través de ciudades más limpias y más descontaminadas, y que nos ha permitido además impulsar estas transformaciones como con esta justicia ambiental que hablábamos, o sea, no, tener la costo-eficiencia de las medidas con procesos, ¿verdad?, de justicia ambiental y transición justa en todas las herramientas que estamos desarrollando, que ha sido una parte tan relevante. Así que en ese aspecto, ¿verdad?, el Banco Mundial nos ha colaborado no solamente con la evaluación macroeconómica, que fue tremendamente importante, también con todo el proceso de participación ciudadana para desarrollar nuestra estrategia climática de largo plazo. Estamos hablando de más de 70 talleres con participación de más de 2.000 personas, con un consejo que tenemos, que como les mostraba ahí, es tremendamente transversal y que además de un gran nivel, y que nos está permitiendo sacar esta política pública adelante, que nos define los presupuestos de carbono por sector, y que es la base del crecimiento y el desarrollo de Chile. Y por último, como hablaba muy bien aquí, es verdad que Chile fue aquí como el alumno estrella del Partnership for Market Readiness, y eso, ¿verdad?, que nos graduamos con todo, etcétera, pero esto ahora para poder implementarlo a través de este mercado nacional de carbono y el apoyo que nos está dando el Banco Mundial para la implementación de este primer mercado nacional de carbono es tremendamente relevante. Yo lo quiero destacar, lo quiero agradecer y señalar que, ¿verdad?, este trabajo conjunto queremos fortalecerlo para poder lograr las metas que nos hemos planteado y que son tan relevantes. Muchas gracias. Gracias, ministra. Muchísimas gracias. Gracias, Marianne. Bueno, subraya usted, ministra, el hecho de que un mercado es una construcción social. Ahora hemos visto la parte del diseño, ahora veamos un poquito más de algunos actores de la sociedad. Nos acompaña un panel de 4 actores sociales: Ángelo Sartori, director regional de la empresa Verra, Sistema de Certificación Internacional; Francisca Tondró, directora ejecutiva de The Nature Conservancy, una muy conocida ONG dedicada a la conservación; Jorge Cáceres, director del Centro de Medio Ambiente y Energía de la SOFOFA; y Josefa Monge, presidenta de Sistemas B de Chile. Empecemos con Ángelo. Hemos preparado una pregunta para ti, Ángelo, y es: frente a las posibilidades ahora de compensar el pago de los impuestos, ¿qué oportunidades consideras que se abren para una empresa como Verra? ¿Qué retos en materia de capacidades humanas, qué riesgos anticipas se deben mitigar? Adelante, Ángelo.
Gracias, José Luis. ¿Me confirmas que me escuchan bien, por favor? Te confirmo, te escuchamos y te vemos muy bien. Bueno, muchas gracias y primero agradecer al equipo del Ministerio de Medio Ambiente, obviamente encabezado por la señora ministra, y también le quiero agradecer a Tatiana que nos haya invitado a participar como Berra, que sé que ha estado también liderando el proceso. Nos pone muy contentos ver cómo otro país más en la región latinoamericana avanza en el desarrollo y la implementación de un mercado propio. Hay otro ejemplo bien cercano a Chile, que es Colombia, en donde estamos trabajando con Berra desde el año ya 2016 en adelante, y hay varias experiencias aprendidas ahí. En términos de lo que tú me preguntas, bueno, primero quiero explicar que nosotros no estamos constituidos como una empresa, nosotros somos una organización sin fines de lucro que manejamos estándares de certificación, y uno de ellos, que opera desde el año 2005, ya lleva 16 años de trayectoria, es el programa BCS, que es uno de los estándares más conocidos a nivel mundial para certificar proyectos que generan créditos de carbono, que son la moneda de cambio de los mercados, como se explicó en las primeras intervenciones. Y ahí para nosotros vemos varias posibilidades. Primero, también que está incluido en el borrador de reglamento ahora en consulta pública, el primero, lograr que el programa BCS de Berra sea aceptado en el marco del mecanismo nacional como un ente de certificación. Y el proceso que se estipula en Chile, que implica enviar antecedentes y básicamente postular para cumplir con los requerimientos de calidad mínimo que ha establecido, en este caso, el gobierno del país, es una iniciativa que obviamente nos abre la posibilidad de tener una presencia en un nuevo mercado doméstico de mercado, como ya lo tenemos, por ejemplo, en Sudáfrica, el caso que ya mencioné de Colombia. También BCS es un mecanismo de certificación aceptado en el ámbito de Corsia, que es un mercado privado internacional vinculado a la aviación internacional. Y las posibilidades van en ese sentido para poder desarrollar de mejor manera y obviamente ir también ganando experiencia nosotros en primero apoyar procesos de capacitación a distintos actores que están involucrados en la cadena de todo mercado de carbono. Están los desarrolladores de proyectos, tenemos un ejemplo aquí con Francisca de TNC, que me imagino que va a ir en esa vía después, los auditores de tercera parte independiente, que también es un elemento muy importante para toda la transparencia que se tiene que dar a las revisiones de estos proyectos, los inversionistas y los compradores finales de los créditos. Todos necesitan matices en levantamiento de capacidades distintos, que evidentemente ahí se abre una posibilidad para nosotros de interactuar con este grupo de stakeholders a nivel del mercado chileno. También otra posibilidad, y que vemos con bastantes buenos ojos, es la interacción mediante el sistema de registro de transacciones y proyectos que maneja Berra desde un ámbito de mercado de carbono internacional, con el registro que se implementa en Chile para el mercado doméstico puntualmente, que es algo que ya hemos hecho con otros países o con otros mecanismos de mercado internacional, y esa posibilidad permite un manejo de información mucho más transparente y trazable, que es una de las premisas básicas para todo buen mercado de carbono, sea en Chile o cualquier parte del mundo. Y finalmente, solo para terminar el punto de los beneficios que vemos, es la interacción también con los parámetros del mecanismo nacional del mercado doméstico de Chile en términos de transparencia y auditoría en todo lo que tiene que ver con los mecanismos de MRV, de monitoreo, reporte y verificación, que también van en función de darle credibilidad y buena reputación completa al sistema, y es ahí donde el trabajo que hemos hecho con el programa BCS ya durante más de una década y media, que generaría estas posibilidades, sinergias y beneficios desde el punto de vista de nuestra organización. Perfecto, muchísimas gracias, Ángelo. Ahora, Francisca Tondro, directora ejecutiva de The Nature Conservancy. Obviamente, desde el punto de vista de la conservación y manejo sostenible de territorios, hay oportunidades. ¿Qué representa para tu organización la posibilidad de compensar, por ejemplo, pensando en el proyecto de la Reserva Costera de Valdivia que tienen, o en otros ecosistemas como las turberas? Sí, bueno, también me sumo a los agradecimientos de Ángelo de invitarnos a esta conversación. Además, tener la posibilidad de compartir, ¿cierto?, con un público más amplio, un poco estos desafíos, ¿cierto? Y sí, y me gustaría quizás, responder esta pregunta desde tres perspectivas. Yo creo que hay una que es bien importante de tener en cuenta, que la ministra la mencionó: en la estrategia climática de largo plazo, las soluciones basadas en la naturaleza son importantes, ¿cierto? Y son importantes para Chile porque tenemos
estos ecosistemas tan prístinos, tan únicos, y podemos, por lo tanto, ser una fuente de mitigación desde la naturaleza. Desde mi interés del mundo de la conservación, estos proyectos generalmente son muy caros, es muy difícil hacer conservación en el mundo, ¿cierto? Pero en Chile también es muy difícil. Desde la conservación privada es costoso, es difícil, y por lo tanto el tener recursos para poder financiar ese esfuerzo es sumamente valioso. Ahora, para contextualizar, me imagino que no todo el mundo entiende lo que es una solución basada en la naturaleza. Solo como contextualizarlo, ahí podríamos agruparlo en 3 grandes grupos. Uno tiene que ver con proteger ecosistemas que están amenazados. Un segundo grupo tiene que ver con restaurar ecosistemas que han sido dañados. Y un tercer grupo tiene que ver con manejar. Ahí está todo lo que tiene que ver con producir alimentos y por lo tanto de forma regenerativa, ¿cierto? Manejar los bosques nativos, manejar ecosistemas de manera que puedan capturar carbono y usar esta fuerza de la naturaleza que es la fotosíntesis para poder capturar carbono. Eso de forma muy simple. Ahora, estas soluciones a nivel global, sabemos que de estudios que hemos hecho a nivel global en distintos países, pueden aportarnos un 37% de la reducción de emisiones que necesitamos alcanzar al 2030. Eso es súper significativo. Eso no significa que no tengamos que hacer proyectos de energías renovables, que no tengamos que hacer proyectos de transformación del transporte, ¿cierto? Todo lo contrario, necesitamos todo eso, más energía, más transporte, más naturaleza, ¿cierto? Ahora, este esfuerzo en soluciones basadas en la naturaleza también es particular a cada realidad de país, y por eso hemos estado haciendo estos estudios en cada una de las geografías donde trabajamos, y en Chile acabamos de terminar un estudio con el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, donde estudiamos 27 soluciones basadas en la naturaleza, ¿ya? De las cuales 17 sabemos y tenemos información que pueden aportar a mitigar nuestra huella de carbono en Chile. Y por otro lado, sabemos también que hay algunas que tienen más información que otras, o sea, todo lo que tiene que ver con bosques, todo lo que tiene que ver con agricultura, sabemos más, pero todo lo que tiene que ver con humedales, océano, ahí tenemos muchísimo que avanzar, tenemos un gran desafío. Por otro lado, tenemos que también cuantificar cuánto nos puede aportar cada una de estas soluciones, y dentro de las recomendaciones que termina este estudio, hace esa propuesta de poder cuantificar, idealmente con una metodología como la de costo de abatimiento, cada una de estas soluciones. O sea, una tonelada de carbono que viene de restauración de bosques, por ejemplo, ¿cuánto significa en términos de costo? O protección de humedales, ¿cuánto significa por tonelada? Eso es muy importante porque da una perspectiva, una dimensión, ¿cierto?, para poder enfrentar desde el sector privado en este mercado, pero también desde el sector público, donde vamos a poner los énfasis, cuáles son aquellas soluciones que son más costo efectivas. Ahora, deteniéndome también un poco ya en la pregunta que me hacía José Luis respecto de la reserva, nosotros tenemos este proyecto de carbono que implementamos hace varios años. Empezamos con un análisis de factibilidad en el 2009, y en el 2016 recién tuvimos ya la certificación BCS y la certificación CCB, que es una certificación particular para, que tiene que ver con el tema de las personas, del impacto en los territorios, de la huella, podríamos decir, social que está dejando ese proyecto. Todos los recursos que nosotros generamos con estos bonos de carbono se invirtieron en conservación. Y eso es un bonito ejemplo para poder mirar. Aprendimos muchísimo, ¿cierto? Cómo hacer más eficiente este proceso. Y quiero también traer un poco esa reflexión que hemos tenido en TNC desde este proyecto, pero también desde otros proyectos que tenemos a nivel global. Y un poco volviendo a lo que nos comentaba la ministra respecto de estos criterios de sustentabilidad, a mí me gustaría detenerme particularmente en algunos de esos criterios. La ministra nos comentaba algunos criterios que tienen que ver como con metodología, ¿cierto?
metodologías estándares que sean creíbles, acreditados, ¿cierto? Que sean verificables externamente, demostrar adicionalidad, son elementos muy, muy importantes. Asegurarnos de que no haya, el concepto en inglés se habla de leakage, de fuga, ¿cierto? O sea, que estoy reduciendo carbono por acá, pero estoy aumentando en otro lugar. Asegurarnos de que esas metodologías sean muy fuertes, sólidas. Pero por otro lado, las soluciones basadas en la naturaleza, la invitación también es a que nuestros proyectos también tengan una contribución en los hábitats, ¿cierto? O sea, un proyecto, por ejemplo, que piensa a un nivel de corredor, por ejemplo, a un nivel de paisaje más grande, es muy diferente el impacto que va a poder generar un proyecto que es pequeño, que está aislado, ¿cierto? Entonces, tratemos de pensar en estos proyectos de naturaleza integrados, donde de verdad podamos generar un impacto en los ecosistemas, en la biodiversidad. En segundo lugar, y creo que la ministra también lo mencionó, que sean permanentes, que nos aseguremos que persistan en el tiempo. Si estamos haciendo un proyecto de conservación que tenga un derecho real de conservación, por ejemplo, una estructura legal que perpetúe ese efecto en el largo plazo. Y finalmente, un elemento que nos parece cada vez más relevante y crítico de abordar, que tiene que ver con las poblaciones, con las personas que vivimos en los territorios. No solamente tenemos que asegurarnos que estos proyectos no generen daño, sino que idealmente que avancen a generar desarrollo local, que generen beneficio local, que se hagan cargo de las comunidades más vulnerables, que esos recursos lleguen a las comunidades, que se hagan cargo de temas de derechos humanos, que generen gobernabilidad y gobernanza, que logren además generar procesos transparentes, que comuniquen y por sobre todo que genere valor para las comunidades locales, idealmente que fluyan recursos a esas comunidades. Dicho todo esto, creo que las soluciones basadas en la naturaleza son una tremenda oportunidad para Chile y también para la conservación de nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad, y también para lograr una mayor integración de la conservación y las personas en los territorios. Así que muchas gracias por esa pregunta, José Luis. Déjame complementarte con una muy, muy específica que tiene que ver con la información que nos dio hoy la ministra. Cuando en la tabla se ponen los valores por tonelada de contaminante, donde tenemos valores de $6,000 por tonelada, etcétera, y pensando que una buena hectárea de bosques sólidos, maduros, pueden captar hasta 200 toneladas de CO2, por ejemplo, ¿te parece que el incentivo de precios que tiene el impuesto se convierte en atractivo para empujar, por ejemplo, para recuperar zonas de la agricultura para la conservación? ¿Te parece suficientemente? Es una pregunta difícil, José Luis, porque depende de cada solución, tiene podríamos decir, un costo de abatimiento diferente. Ahora, desde nuestra experiencia, vemos que el precio es bajo. O sea, creemos que hay un incentivo. Siempre va a ser mejor tenerlo que no tenerlo, ¿cierto? Pero es bajo en términos de lo que se necesita. O sea, nuestra experiencia de haber hecho conservación, haber hecho restauración, los precios son mucho mayores, los valores son mucho más lo que necesitamos. Y estamos viendo también lo que está pasando en Europa, estamos viendo incluso en Colombia, acá al ladito, ¿no? Tenemos este mercado de carbono que nos comentaba Ángelo, que se ha desarrollado en Colombia, y los precios que necesitamos, claramente necesitamos financiar mucho más para poder lograr efectivamente. Ahora, hay proyectos que son más costo efectivos, por ejemplo, la restauración, la conservación es mucho más costo efectiva que otras soluciones, pero las necesitamos todas, no porque sean menos costo efectivas, debiéramos no incentivarlas. Entonces, tenemos que activar mecanismos creativos. Yo creo y apuesto a que los mercados de carbono son una fuente, José Luis. Yo creo que no podemos agotar los esfuerzos ahí. Tenemos que atraer recursos desde distintas fuentes, y la contribución que hacen al agua, por ejemplo, pago por servicios ambientales de agua, necesita también canalizarse. Necesitamos canalizar el pago por diversidad. Hoy tenemos también el CBD, ¿cierto? Nuestra conferencia de biodiversidad. Necesitamos activar ahí también financiamientos y fuentes. Entonces, creemos que al final vamos a tener que armar un puzzle
donde los financiamientos van a tener que venir desde distintas vías para lograr efectivamente estos proyectos que son tan emblemáticos y tan necesarios para Chile, como decía la ministra. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos ahora con Jorge Cáceres, director del Centro de Medio Ambiente y Energía de la SOFOFA. Jorge, sabemos que la SOFOFA trabaja en un banco de proyectos de compensación de emisiones. Platícanos un poquito de bajo qué criterios, con qué objetivos, de qué tipo y de qué tamaño son los proyectos que ustedes están analizando y si esto articula bien con un esquema de compensaciones. Perfecto, gracias José Luis. Confirmar que se escucha primeramente. Se escucha. Ok, muchas gracias. Bueno, agradecer por supuesto el espacio. Esto es extremadamente valioso en términos del potencial de beneficios que se puede generar. Desde SOFOFA hemos estado activos desde hace ya más de 7 años, impulsando este tipo de mecanismos, y aprovecho también de felicitar a la ministra Schmid, al gobierno, en términos de impulsar este tipo de instrumentos. Como se conversaba recién, como decía Francisca y como se ha señalado durante todo el seminario, este instrumento busca armonizar lo que es desarrollo productivo con protección ambiental y de la salud de las personas. Estos elementos no son antagónicos. Tenemos un montón de referencias de países desarrollados que han logrado precisamente alcanzar el desarrollo utilizando este tipo de instrumentos. Y desde SOFOFA venimos impulsando, como decía, este tipo de iniciativas desde hace un tiempo importante. Hace 7 años se creó un centro de medio ambiente y energía, precisamente pensando en dinamizar este tipo de opciones. Hoy día, a propósito de tu pregunta, disponemos de lo que hemos denominado un banco de proyectos de compensación de emisiones, que lo que permite es ampliar el espectro de posibilidades de abatimiento. La ministra lo señalaba claramente, naturalmente que el impuesto impulsa reducciones de emisiones dentro de los establecimientos regulados, dentro de los establecimientos afectos. Sin embargo, esta opción, este mecanismo de compensación y el reglamento que está en consulta, permite que no solo se mitiguen emisiones dentro de las fuentes fijas, en este caso afecta, sino también, por ejemplo, en un amplio espectro de posibilidades que están en el entorno o en las áreas de influencia de esas empresas. Y desde esa perspectiva, hemos venido trabajando desarrollos metodológicos, pilotaje e implementación de una serie de proyectos que pueden ir en directo beneficio de las comunidades. El Ministerio no solo está asociando a la posibilidad de compensaciones al impuesto o al pago del impuesto. Desde hace un tiempo este mecanismo está disponible dentro del marco del funcionamiento de los planes de descontaminación atmosférica que se aplican a lo largo del país. Y dentro de esa lógica hemos podido, por ejemplo, desarrollar metodología y proyectos que permiten y viabilizan la sustitución masiva de calefactores, por ejemplo, a leña, por opciones de nula o baja emisión, como por ejemplo opciones eléctricas. A la fecha, dentro de ese marco de funcionamiento, por ejemplo, hemos logrado beneficiar a más de 10.000 hogares a lo largo del país, particularmente en la región metropolitana, con estas sustituciones. Ese es un buen ejemplo del tipo de proyectos que se puede impulsar con esta opción que hoy día se está viabilizando. Hay un amplio espectro de posibilidades adicionales, por ejemplo, sustitución de vehículos diésel por opciones eléctricas, por opciones a gas, sustitución, por ejemplo, de muchas empresas, en muchos hospitales se tienen grupos generadores, por ejemplo, que también funcionan con petróleo diésel y que pueden ser objeto de cambios también por sistemas de baterías, por una amplia posibilidad, digamos, de tecnologías que pueden obviamente abatir emisiones. Hay distintos ámbitos y desde esa perspectiva, desde SOFOFA estamos enriqueciendo este portafolio. Como decía Francisca, siempre la referencia obligada en estos casos es el valor del impuesto, digamos, que aquí no solo está en el marco del CO2, sino también para contaminantes de impacto local, como material particulado, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre. Y desde esa perspectiva, esa referencia, por supuesto, que es bien importante al momento de evaluar
qué proyectos se tornan costo efectivos y se viabilizan para efectos de pagar el impuesto de esta manera. Estamos convencidos que aquí hay un tremendo espectro de posibilidades. Nosotros hemos estimado que en una primera etapa este mercado de opciones de abatimiento podría ser del orden de 100 millones de dólares, y eso genera, por supuesto, un amplio espectro de beneficios que puede ir en directa ayuda, digamos, de las comunidades que están en las áreas de influencia de las empresas. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Vamos a darle la palabra ahora a Josefa Monge, presidenta de las empresas Sistemas B de Chile, y la pregunta para ella es, ¿cómo ve? ¿Hay oportunidades para las empresas B en este mercado de compensaciones? ¿Podrían ser estas empresas B las proveedoras de servicios a las empresas obligadas a tributar y por lo tanto con la posibilidad de compensar? Y además, dado que podría tratarse de territorios ya estresados, como señalaba la ministra, ¿las empresas B podrían tener ventajas en este sentido? Adelante, Josefa. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias al Ministerio por la invitación y por supuesto a todos los expositores y panelistas que siempre aprendemos mucho de ellos. Bueno, quizás tendría que partir contando qué son las empresas B. Para los que no saben, las empresas B son empresas que se comprometen desde sus estatutos con un impacto positivo en el medio ambiente y en las personas. Nosotros somos un movimiento global que trabajamos por un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. Fin del comercial, y ante eso, evidentemente, claro que hay oportunidades para las empresas B, dado que estas empresas se movilizan por un propósito, que es este impacto positivo, y empresas que empujan el triple impacto, social, económico, social y ambiental. Entonces, no sorprende en el fondo que haya tantas empresas B que están en rubros como eficiencia energética, energías limpias, conservación, economía circular, upcycling, reciclaje, reforestación, etc. Agricultura regenerativa. Hay muchas empresas B que se encuentran en estos rubros que parecen ser candidatas naturales a inscribir sus proyectos y a recibir las inversiones, o sea, ser empresas desarrolladoras de proyectos. Y bueno, no todas las empresas B son empresas pequeñas, y son empresas, también hay empresas B grandes que obviamente también van a tener que serían eventuales compradores de estos proyectos. Ahora, pero más allá de los proyectos que promueven las empresas B, hay dos cosas que son como buenas oportunidades y quizás ventajas. Una de ellas es la posibilidad de agrupación. Las empresas B tenemos dentro de los valores fundamentales de este movimiento, está el tema de la colaboración, la interdependencia, la búsqueda de nuevas alianzas. Por lo tanto, somos empresas que nos movemos mucho hacia eso, hacia formar estas alianzas, somos muy activas en eso. Y por último, son empresas que tienden a tener muy buenas relaciones con las comunidades. A nosotros la evaluación de impacto que nos hace Bill Gates en Estados Unidos nos pide que seamos empresas que impulsemos la vitalidad económica de las comunidades locales. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la contratación de mano de obra local y con la preferencia de la compra local, que además es más baja en carbono. El diálogo y la participación. Y en este sentido tenemos varios aprendizajes. Quizá el más importante es nunca más sin las comunidades. Soñó así como una cuña, así como media política, pero de verdad, nunca más sin las comunidades es algo bien profundo. Los proyectos que no conversan con las comunidades nacen muertos, muchos de ellos. No son sustentables en el tiempo. Entonces nosotros siempre nos hacemos la pregunta, si yo voy a abrir operaciones en una región, ¿eso es una buena o una mala noticia para esa región? Y bueno, y ojalá evidentemente que sea una buena noticia. Esto tiene que ver no solamente con lo que hace la empresa, sino que también con los proyectos de conservación y también a veces con las intervenciones estatales que vienen tan centralizadas. ¿Por qué? Porque es duro cuando llega una persona de afuera a decir
a contarte qué es lo que tú necesitas. Esto tiene que ser menos top-down y mucho más bottom-up, de abajo hacia arriba, recoger esa sensibilidad, recoger esos dolores, esos anhelos de las comunidades. Es muy duro cuando viene alguien de afuera, sea el Estado, sea una organización de conservación, una ONG, o sea una empresa. En el tema de conservación, acá le quiero agradecer el aporte a Balloon Latam, que es una empresa muy destacada en el trabajo con los territorios. Algunos conceptos que me soplaron, que son la conservación 2.0, y esa conservación 2.0 contempla una bidireccionalidad. Y esa bidireccionalidad tiene que ver con cómo la comunidad cuida la naturaleza, y a su vez la naturaleza nutre a la comunidad. Este es un concepto que lo encontré bien interesante, bien bonito, porque no hay mejor guardián de un proyecto de conservación que la comunidad aledaña. Y eso implica sensibilización, educación, co-creación, nuevamente diálogo, mucho diálogo. Y también, algo decía ahí Francisca, me quiero tomar de eso, tiene que haber un respeto por las formas de vida de las comunidades aledañas y algún tipo de validación de la cultura local. También es muy duro cuando llega la conservación, mirar desde afuera y oye, este sector lo vamos a restringir y no nos damos cuenta que ahí había formas de vida, a veces ancestrales, a veces colonas, pero que son formas de vida que es muy violento que sean desplazadas porque, oye, acá venimos nosotros a conservar. Entonces, en ese sentido, aunar las visiones de territorio en conjunto, cuál es el estándar, conversarlo con las personas que se van a ver afectadas o beneficiadas por el hecho de que hay una conservación. Ahí hay una oportunidad interesante en el turismo que conversa obviamente en forma amigable con la naturaleza. Y por último, en todos los temas de compensaciones y obras de mitigación, el concepto creo que acá es la pertinencia. Tampoco es bueno cuando viene alguien de afuera a decir, oye, te voy a hacer un camino o te voy a hacer una cancha de fútbol, cuando en realidad lo que yo más necesitaba era señal de celular. Preguntémosle a la comunidad qué es lo que más necesita. No llegar con la decisión tomada, darse el trabajo de hacer los procesos consultivos, validando obviamente con quienes viven en los territorios, nadie mejor que ellos lo sabe. A veces hay como un susto que las personas de las comunidades se van como a entusiasmar con el petitorio. Al menos la experiencia que hemos tenido nosotros es que son mucho más razonables de lo que nosotros creemos. Y ahí hacerse varias preguntas. O sea, si mi proyecto es de energías limpias, ustedes a lo mejor algunos se sorprenderán, pero hay proyectos de energías limpias que no contemplan ningún beneficio energético para la comunidad aledaña. Entonces me van a chantar estos molinos de viento o estos potreros de paneles solares, y fíjense que la comunidad aledaña ni siquiera tiene, no se le reduce el costo de la energía. Entonces son como pequeñas cosas que obviamente hay que irse preguntándole. ¿La comunidad va a quedar mejor o peor de cómo estaba? La comunidad, esto vale para el proyecto de conservación y para las obras de mitigación o proyectos de compensación. Importante, ¿qué es para ellos calidad de vida? No para mí que vengo de una zona urbana, ¿qué es para ellos la calidad de vida? Entonces, contestando a tu pregunta, no sé si me desvié un poco, pero las empresas red tenemos eso, vamos a ser seguramente muchas candidatas a proyectos de compensación, y tenemos también esa pata social que creo yo que no podemos olvidar. Lo social y lo ambiental está íntimamente relacionado. Nosotros somos bien humanistas también en ese sentido, creemos que los proyectos ambientales que no conversan con las comunidades son muy complejos, y obviamente sabemos que todos los efectos ambientales de la crisis climática, etcétera, perjudica a las personas y muy especialmente a los de siempre, a los más vulnerables. Así que por ahí va un poco el aprendizaje y lo que podemos aportar nosotros como Sistema B y como empresa B. Muchísimas gracias, Josefa. Yo les quiero agradecer también a todos
su participación, por supuesto a la ministra por su muy completa presentación, a Marianne Fey del Banco Mundial que ha venido acompañando todo este proceso. Evidentemente hay una nueva fuente de financiamiento, como decía Jorge, vuelve viables algunos proyectos que antes no lo eran. La posibilidad de agrupar permite llegar a tal vez a actores sociales con los que antes no se podía llegar, y ahí yo creo que ustedes y actores como ustedes tienen la posibilidad de generar esa agrupación y esa participación en esta nueva oportunidad. Y también un poco, como decía Marianne, es una oportunidad también de lograr acción local hoy, con beneficios para hoy también. Así que yo invito a todos los que nos están viendo a que participen en la consulta. Ya nos avisó la ministra que esto cierra hasta septiembre, así que la participación sería la contribución para lograr un, si se puede, todavía mejor diseño del mecanismo que hoy está puesto a consulta. Muchísimas gracias y tengan muy buenos días todos ustedes y las personas que nos acompañan remotamente. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Chao. Chao.